en vivo a través de las emisoras municipales en este 1 de mayo del año 2019. Son las 17 horas con 42 minutos y agradezco la presencia del licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, miembro del Consejo Nacional de Salarios y presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Bienvenido, licenciado Gómez de la Torre. ¿Cuál es la visión de este 1 de mayo, que aparentemente congregó muchos más trabajadores que en otros años? Tal vez eso habla de un cambio en cuanto a la política general en el país y esa relación que se da con el gobierno, el poder central, y también, ¿por qué no decir, con los empleadores? ¿Parece que vivimos mejores tiempos o solo es una apariencia? Bienvenido. Fernando, buenas tardes a todos los radioescuchas. A ver, primeramente creo que es digno de conmemorarse el 1 de mayo, no es una fecha de celebración, pero claro, al ser un día de conmemoración especial, no es una fecha tampoco que podamos desconocerla o convertirla en un feriado que simplemente lo pasamos a otro día fácilmente. Creo que la decisión fue acertada, creo que definitivamente se requiere una reforma a la ley de feriados y hay fechas que son inamovibles, 1 de mayo una de estas. Siguiente, creo que es digno de felicitar la gestión de José Villavicencio como dirigente del FUT. Y bueno, ahora regresa Mesías Tatamuez a la presidencia y son personajes que han estado muchos años en la dinámica del sindicalismo laboral. Creo que ya es un momento de ponernos a analizar las cosas. La defensa de derechos es un tema que desde el sector empleador no lo cuestionamos ni lo negociamos. Lo que nosotros planteamos, y lo hemos venido planteando siempre, es que los derechos sean equitativos. Así como hay derechos, hay obligaciones. Derechos de los trabajadores, obligaciones de los trabajadores. Derechos de los empleadores, porque parece que eso nos olvidamos a veces, y obligaciones de los empleadores. No es solamente derechos de los trabajadores y obligaciones para los empleadores. Hay un equilibrio. Más bien felicito, creo que con Mesías hemos mantenido una buena relación los últimos años y creo que hay que buscar mecanismos no solamente para defender principios laborales vigentes en los años 30 del siglo pasado, sino ya venir al siglo XXI, entender las nuevas dinámicas laborales del siglo XXI, no hablo de modalidades contractuales, dinámicas laborales, y comenzar a trabajar en función de estas para una reforma al código que recupere la generación de empleo. Oigo hablar de que hay un incremento de empleo pleno por todo lado, pero yo veo, y coincidimos con José plenamente en la denominación de la ley que se aprobó en el año 2015, la ley de injusticia laboral, que no solamente le retiró el 40% al IES, sino hizo una serie de reformas adicionales que lo que derivaron es en una pérdida de empleo pleno. Y las estadísticas del INEC y los datos del IES así lo prueban. Ahora, se cambiaron también la terminología. Antes había empleo, subempleo. A ver, yo creo que esa ahora como que nos marearon, ¿no? Le han creado un pocotón de temas de empleo no adecuado, empleo adecuado, subempleo, desempleo, otras formas de subempleo. Al final del día lo que cuenta es que la última datos que nos entrega el INEC al mes de marzo, la triste y cruda realidad es que solamente una clase representada en el 38% de la población económicamente activa tiene empleo pleno. El resto no lo tiene. Pongámosle el nombre que lo pongamos. No nos demos vueltas. Y eso significa que ha habido un retroceso. Para diciembre del año 2014, las mismas estadísticas determinaban 49.6%, ahora estamos alrededor del 37.8%, o sea, si esos 12 puntos aproximadamente no son retroceso, pues yo ya no sé qué será. El Ecuador requiere una reforma laboral urgente que dinamice el empleo, que flexibilice las formas de contratación. Y ojo, flexibilización no es precarización. Flexibilización es tener mecanismos de contratación acorde a las nuevas dinámicas y realidades actuales. Si no queremos aceptarlo, todos salimos a la calle algún momento del día. Hay gente que de hecho ni siquiera sale de su casa y trabaja desde su casa como community manager, trabaja con una serie de formas nuevas. Y los que salen a la calle se toparán con unas bicicletas y unas motos
con unos señores que cargan unas maletotas que son difíciles de evitar visualizarlas, en verde o amarillo, colores visibles, que son una forma de empleo actualmente, que no están reguladas por ninguna parte. Uber, Cabify, que se deben seguir liberando las formas de trabajo, no están reguladas. Qué bueno que no estén y que generen empleo y que esa gente pueda llevar sustento a sus hogares, porque el Código Laboral lamentablemente tiene la visión de los años 30 del siglo pasado. Y ante esto, ¿vale la pena, habría la posibilidad de que haya un sinceramiento entre el sector de trabajadores, los empleadores, el gobierno? Porque el propio ministro encargado del trabajo ha señalado pues que es lo que usted dice, inminente un diálogo y lo más pronto posible en el país. A ver, yo creo que es importante reconocer que en los últimas semanas en este año hemos retomado los diálogos a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Hace unas semanas atrás, el ministerio nos pidió, ok, señores, tengo aquí al sector empleador, al sector trabajador, el sector trabajador representado por varias centrales sindicales. Por favor, preséntenos sus propuestas. Cada uno hágalo por su lado, digamos. Presenten las propuestas y analicemos qué hay. Nosotros como sector empleador nos hemos reunido y hemos visto los diferentes sectores, agricultura, turismo, industria, comercio, y hemos llegado a unos acuerdos y hemos hecho nuestra propuesta. El sector trabajador, lamentablemente, solamente una de las centrales presentó la propuesta oficialmente, propuesta que fue leída en el Consejo. De esta propuesta leída en el Consejo, de estas propuestas leídas en el Consejo, se elaboró una matriz. Nos presentamos para revisar la matriz, pero lamentablemente, de los 8 representantes que hay, 4 principales y 4 suplentes, solamente llegaron 2. Entonces, no tuvimos un diálogo o un análisis muy profundo y otros compromisos previos de una de las centrales tuvo que retirarse, entonces no podíamos continuar prácticamente solos. Ni cómo sincerarse así. Sí, pero sin embargo yo creo que sí hay una necesidad de un diálogo más amplio, pero también creo que es importante reconocer que de la matriz que pudimos ver, que todavía es un borrador, no hay nada concreto, pues sí hay coincidencias, sí hay un pragmatismo de la necesidad imperiosa de generar empleo. José claramente lo estipula y me encanta escucharle cuando habla de los emprendimientos, cuando habla de las nuevas formas de trabajo. Pero claro, hay que darles mecanismos de contratación viables. El nuevo emprendimiento, el microemprendimiento, usualmente arranca con la familia, donde no hay contratación, pues cada uno pone la mano de obra como parte de la inversión, del emprendimiento. Y esas formas nuevas de trabajos hay que irlas potenciando y hay que ver también cómo sostenemos el tema de la seguridad social, y creo que ahí hay que definir algo. La Constitución nos dice que la seguridad social es universal, pero si solamente un 38% aporta a la seguridad social, y el Estado hay que ver qué mismo pasa con los aportes, con qué se financia el 62%. Esto es un tema, no es solamente un tema de derechos, ni de reflexiones, es un tema de números. Es un tema de pragmatismo. Actual. Y los derechos muchas veces tienen que ajustarse a realidades. Para mí, la Constitución, cuando determina que el Ecuador es un Estado de derechos, parecería que la S se les fue de más. Porque primero que es un Estado de derecho, donde las leyes se respetan. Y las leyes se respetan respetando derechos de trabajadores y empleadores. Donde podamos pensar en productividad, donde podamos pensar en un Ecuador de crecimiento, donde podamos pensar que los nuevos emprendimientos puedan crecer, contratar gente, generar empleo. Las leyes, y esto reitero lo planteado por José, las leyes no generan empleo. Es una realidad innegable. Los empresarios, grandes, medianos o pequeños, o emprendedores, como se les llama ahora, esos son los que generan empleo. Pero si ellos no tienen unas condiciones adecuadas para poder generar empleo, para tener una estabilidad que les permita crecer y llegar a un punto de equilibrio en un determinado tiempo, que definitivamente va por sobre los 90 días, lo que vemos es que los emprendimientos mueren antes de los 2 años.
Y eso es un problema para el país. Ahora, también como que a ratos se tiende a poner en un solo saco a los empresarios. Hay empresarios que ya se han fortalecido con el paso del tiempo, que han hecho grandes capitales, que son fuertes, pero ¿qué está pasando con esos nuevos empresarios? Con esa gente que le pone voluntad para sacar adelante el país, pero como usted decía, no hay las condiciones para que pueda desarrollarse. O sea, se queda en el nacimiento, pero no se desarrolla. Exactamente, así como cuando le escuchábamos al presidente hablar de la importancia de los 1000 días de vida, los primeros 1000 días de vida, que es fundamental en el desarrollo cerebral. Si en esos primeros 1000 días de vida no se completa la nutrición adecuada, lo mismo que pasa en los emprendimientos, se mueren. Y eso es lo que nos está pasando en el emprendimiento en el Ecuador. El gran empresario, la empresa grandotota que genera utilidades, qué bueno que genere utilidades, porque primero comparte con los trabajadores, que hay el 15% en el Ecuador, y segundo, le permite también hacer nuevas líneas de emprendimiento, porque el emprendimiento no es solamente del micro. Una empresa que se dedica a una actividad X, que quiere emprender en una nueva línea de producción, distinta a su línea tradicional, también es un emprendimiento que es un emprendimiento de riesgo. Entonces el empresario arriesga su capital, contrata gente. Si al año, a los 2 años no le fue bien, pues probablemente tendrá que cerrar esa línea. Y lo que estamos seguros es que, como lo hemos dicho también, la estabilidad laboral se la gana con producción y eficacia. Si de esa línea nueva, en una gran empresa, hay 50 trabajadores, 10 han sido muy buenos, probablemente se les busque un espacio en las filas de la línea principal de producción y haya que desvincular lamentablemente a los otros 40. Pero a veces sucede a la inversa, pues hay productivos y por precarizar el trabajo despiden. Eso también es yo diría, una mala visión y nunca fue un buen empresario. Pues. Ahí hay un tema de empresarios y de legislación igual. El tema de la doble jubilación patronal que tiene el Ecuador también es algo que genera preocupaciones, no solamente al empresario que ya lleva 20, 25 años con un trabajador, que donde ya está la jubilación, estoy hablando, sino cuál es el impacto que eso puede tener hacia los hijos del empresario y hacia las futuras generaciones. Las leyes lo que tienen que hacer es defender derechos equiparables, en donde los dos lados se defiendan. Yo he sido empleado y comencé a trabajar por horas. En mi horario por horas yo tenía un proporcional sobre la hora del 13º, del 14º, estaba afiliado al IES. Ahora si yo trabajo menos de 4 horas diarias, el empleador tiene que pagarme por las 4, o tiene un costo de por las 4. ¿Por qué? Si yo puedo trabajar, tengo un hueco y quiero trabajar 2 horas más al día, no consigo ese trabajo, aunque lo necesite. Entonces sí hay que buscar dinamización. Estoy de acuerdo en cuando hay abusos de lado y lado, tienen que ser sancionados y tienen que ser observados. Eso no hay cuestionamientos. Y hemos visto despidos por capricho muchas veces. En esos despidos, como se dice, por capricho, tienen que pagar el despido intempestivo. Pero si un negocio dentro de los 3 primeros años quiebra, resulta que el empresario, el emprendedor, tiene que cubrir como que fuera despido intempestivo, que tampoco tiene ningún sentido. De donde no tiene de dónde. O sea, no tiene cómo pagar las deudas para el emprendimiento y además termina en un tema casi judicial por el tema de que tiene que pagar el despido intempestivo, no sobre lo que le despidió, sino sobre lo que ya no pudo sostener. Entonces, hay de los dos lados. Eso en empresas nacientes de pocos años, pero las empresas ya antiguas se sobreentiende de que tienen una base, que ya hicieron una fortuna esos empresarios. Yo no sobreentendería nada. Yo creo que eso se tiene que ventilar en temas ya de las cortes correspondientes cuando se dé, y creo que debe haber un tema equiparable. Va a haber momentos en los cuales haya que desvincular trabajadores porque la empresa no da. También hago referencia a los otros de capricho. Y ahora me voy al otro lado. También hay el trabajador que quiere trabajar y quiere ayudar con la construcción y crecimiento de la empresa. Pero también está el otro que llega tarde y cuando se le reclama dice, despídame,
¿Por qué? Porque el despido actualmente es una bonificación, pues. Una pequeña lotería. Y es lamentable lo que tratábamos este año con una empresa grande en el Ecuador, que decía que estaban negociando el contrato colectivo. Sí hay contratos colectivos, eso que está prohibido, también hay que aterrizar un poco, no tratar de buscar los ejemplos puntuales. La generalidad tiene contratos colectivos, pero esos contratos colectivos no están negociando salarios. Ahora negocian cuáles son las bonificaciones por despido intempestivo. Una empresa que está, no digamos creciendo abrumadoramente, ni que está cayendo, que está sosteniéndose. Trata de proteger al trabajador estable, porque el momento que tiene un buen trabajador, está acoplado, cambiar de trabajador y tener la nueva dinámica de ajuste, ese proceso de engranaje hasta que el trabajador comience a funcionar, el nuevo articuladamente, y lo veo en algunos sitios donde veo que no acaban de cuadrar, y es curioso porque ya pasan 3, 4 meses, y precisamente no acaban de engranar, y tú dices, chuta, a ver, había en diciembre alguien que funcionaba, ahora hay alguien que no acaba de funcionar, y dices, no puedo hacer nada. Como dice el pueblo, como dice la abuelita, el remedio fue peor que la enfermedad. Muchas veces el remedio es peor que la enfermedad, pero a veces yo creo que cada caso es diferente y que tenemos que analizar más bien la generalidad. Claro, porque esto se enmarca en el respeto que debe haber en la estabilidad laboral, el respeto al trabajo, que hablan las autoridades, que hablan los dirigentes, que habla el propio gremio de los empresarios. La estabilidad laboral se la gana con producción y eficiencia. La estabilidad laboral no se la gana por decreto. Un mal trabajador no, perdónenme que sea así de burdo, pero no creo que puede tener estabilidad. Si es un mal trabajador que le está costando a la empresa, que le está bloqueando el crecimiento, no puede seguir. Leía un tuit en estos días, y es una oficina pública por el diagrama, por las fotos que ponía esta persona, lo comenté inclusive, y decía, aquí está la ineficiencia del servicio público por culpa del FMI. Y yo decía, por el amor de Dios, ¿qué tiene que ver el FMI en todo esto? Si hay ineficiencia en un servicio, sea este público o privado, hay que corregirlo por derecho a los ciudadanos. No es un tema de así nomás. Y cuando hablamos de las migraciones, y perdón, voy a dar un ejemplo muy pequeñito, de que los migrantes están robándole el trabajo a los ecuatorianos. Yo no sé si alguien le roba el trabajo a alguien, o el alguien se lo deja, o alguien lo pierde. ¿A qué voy? Quienes vamos a comedores, no hablo de restaurantes, hablo de comedores. Muchas veces entramos a un comedor, nos sentamos y nos atiende. Y estamos esperando a ver si alguien nos atiende. Entonces llega un momento en que nos paramos, nos vamos a la caja donde usualmente está el dueño y digo, oiga, ¿tiene almuerzos? Ah, sí, ya le mando a alguien. Chuta, y uno regresa y se vuelve a sentar y pasan 2, 3, 4 minutos, finalmente le atiende. Uno pasa por el frente de un lugar donde dan almuerzo, está trabajando un venezolano o venezolana hoy en día. No termina de pasar que ya están en media calle diciéndole, por favor, venga que tengo el mejor almuerzo, que el arroz mío tiene un sabor diferente al otro porque el mío es un poquito más blanco que el otro, no sabemos ni cuál es la diferencia, pero cuando caímos en cuenta ya estamos sentados con el plato al frente. Señores, por favor, eso también es respeto. Conversaba un caso de alguien que está con un nuevo emprendimiento, tiene artículos personalizados, manda a hacer estos artículos, que cojines, que tazas, que cositas de ese estilo. Manda el arte, imprimen mal. Ah, no sé, es culpa suya. Por favor, respeto al cliente. Eso en otros países simplemente no pasa, o hay inclusive posibilidades de hacer sanciones, porque hay un costo adicional. Entonces sí hay mecanismos que hay que cambiarlos. Si salimos de Quito y nos vamos a Ipiales, lo que acabo de comentar de un comedor pasa regularmente en Quito. En Ipiales, uno llega a veces y voltea el local para comprar un par de medias, no encuentra el par de medias con la línea curva como uno buscaba, terminan después de 1 hora y le dicen dónde conseguirlo, y por favor regrese, y a uno le da ganas de regresar. Aquí a la tercera prenda le dicen, si va a comprar,
se queda, si no, no me desordene, gracias Fernando. Es verdad. Entonces, Son cosas servicio al cliente, sencillitas, pero temas que, fundamentales. que es actitud. No podemos seguir creyendo los derechos por derechos. Los derechos conllevan obligaciones. Y esto lo discutimos permanentemente en el Consejo Nacional del Trabajo. Hablamos de estabilidad laboral en el Consejo el otro día, y voy a tener que salvar el nombre de la persona. Pero le voy a pasar este audio para que él mismo se ría, es hombre. Decía, pues, señores, yo soy millennial. Yo tengo trabajo, más de 3 años un trabajo, yo no quiero saber. Y me cambio, yo mismo. Y nos relataba sus números de trabajos. Yo decía, qué cómico, ¿no? La estabilidad laboral, antes uno entraba a una empresa pensando en cómo crecer conjuntamente y eternizarse. Y ahora mucha gente entra a las empresas y la primera actividad de un millennial cuando consigue trabajo es buscar trabajo. Cuando se calificaba carpetas hace 20 años, uno revisaba estabilidad, qué tanta estabilidad tenía. Ahora es qué tanta experiencia va teniendo en las diferentes actividades y qué tan multifacético puede ser en un mundo tan cambiante. Por eso es que las famosas modalidades contractuales que se han venido trabajando, y particularmente para el sector agrícola, 2013, las primeras que salieron, 2015, 2017, 2018, y no desde la Cámara de Agricultura, sino desde varios frentes distintos, hemos venido trabajándolas, todas estas. Creo que las del 17 son las menos malas, pero tenemos un código que las bloquea. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer una reforma al código que permita tener una actividad que permita generar empleo, sea esto en el sector agrícola, sea esto en el sector ganadero, sea esto en el sector piscícola o sea en el sector turístico. No podemos tener un código que nos diga descanso obligatorio sábado y domingo, tal cual lo dice el código. Está bien sábado y domingo. ¿Qué hacemos con el sector turístico, que naturalmente trabaja los días que el resto descansa? ¿Por qué no tener un tema de se trabajan 6 días, 40 horas? El Ecuador solamente trabaja 40 horas. O hasta... De lunes a viernes. No pongamos de días, pongamos 5 días y 2 de descanso, de forma que se puedan ajustar de acuerdo a las necesidades de los trabajadores. Eso es flexibilización. Porque por otro lado, sí, eso es flexibilizar. Por otro lado, mucha gente arranca a las 8, sale a las 5, horario de jornada, de lunes a viernes, pero resulta que tiene que hacer trámites también, porque los trabajadores también tienen que hacer los clásicos trámites con el municipio, con la prefectura, con el SRI, con el IES, tiene que irse al médico, tiene que hacer alguna serie de cosas. Ok, para irse al médico pide permiso, pero no para todo puede pedir permiso. Los servicios bancarios, sábado y domingo están en otro patín. O sea, no es el servicio completo. Bueno, entonces, se van desfasando y se pueden ir acoplando a realidades. Dinamicemos el empleo, dinamicemos las formas de contratación. Pongamos un código más acorde al siglo XXI, pensando no solo en el siglo XXI, sino en lo que se nos viene. El mundo cambia a toda velocidad. Y yo creo que no ha sido muchas veces por voluntad, pero cuando vemos que el empleo pleno del 49, casi 50%, ahora estamos peleando el 38%. Si ya esto no nos dice que algo está pasando con ese 12% menos de gente en empleo pleno y con las calles abarrotadas de gente buscando ganarse la vida, caramelos, flores, podemos llamar que el empleo informal es mejor, pero esa gente está sin derechos. Claro. Entonces comencemos a pensar en crear mecanismos de generar derechos para quienes también los deben tener y no solamente sostener derechos de cada vez una minoría que va decreciendo. Para finalizar y agradeciéndole por su tiempo, licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, que nos acompaña este 1 de mayo haciendo honor al Día del Trabajo, ¿no? Trabajando, laborando, asistiendo a entrevistas, a foros, atendiendo una agenda que no se ha detenido. Y eso le ha pasado a mucha gente el día de hoy. Y yo, antes de venir a la radio, fui a un restaurante con la familia, atendían normalmente, había muy buena cantidad de usuarios, los centros comerciales llenos, ciertos lugares públicos atendiendo, el registro civil, la función judicial. Fue un día a medio gas, diría. Y claro, bueno, este rato ya deben estar descansando, regresando a la casa. Aquí mismo se ha opinado, y yo le pongo prácticamente una oración muy sencilla. Hay que verle como un cuco
el sector empresarial lo está viendo así, al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a pasar si no se aplica la carta de intención, no se firme el acuerdo? Sobre todo en lo que también tiene que ver con la parte laboral en el país. A ver, yo creo que lo del Fondo Monetario Internacional, para variar, lo estamos satanizando y sobreestimando. Porque hoy las protestas se centraron, ¿no?, en rechazar el acuerdo con el Fondo Sí, Monetario. está bien. O sea, las protestas usualmente han sido recordemos otra época que teníamos vamos a hacer una huelga preventiva por un acaso pase algo. Entiendo el malestar, he compartido en las calles y el día de hoy recordaba justamente la marcha del 1 de mayo de hace 2 años, en el cual de la marcha llevaron mucha gente presa y pasamos en la fiscalía toda la noche. Está bien la manifestación social, la defiendo, la defenderé y cuando pueda la acompañaré. Pero creo que la situación que nos llevó al Fondo Monetario Internacional no fue un capricho, fue una situación ya estructuralmente insostenible de engrosamiento del tamaño del Estado, regulaciones laborales que no vienen debatiéndose los últimos 6 meses. Son los últimos 4 o 5 años que estamos analizando que los índices de competitividad en el Ecuador tienen 3 problemas principales que se turnan el orden: regulaciones laborales, sobrenormativa y sobreregulación en términos generales, tramitología, y problemas tributarios. Lo que el fondo nos está diciendo es, o achica el tamaño del Estado, le ayudamos con plata, le ayudamos con recursos, pero pongamos en orden la casa. Fernando, tanto los que nos escuchan, los que nos ven, cuando hay nos mucha ven gente ahora, que nos está viendo ahora, cuando nos ven y han perdido un trabajo o han bajado los ingresos, hay que ajustar el cinturón del gasto. El Ecuador tenía un gasto del 26, 27% sobre el Producto Interno Bruto. Llegamos al 46%. Lamentablemente cayó el precio del petróleo y no construimos el aparato productivo tan requerido y tan necesario. El Ecuador requiere mejorar competitividad, sincerar muchos de los temas puertas adentro para poder crecer hacia afuera, porque el mercado local es limitado. Creciendo hacia afuera, podremos dar más crecimiento al país en su integralidad. Veamos el ejemplo de Perú nada más. Hace 20 años Perú era un país que estaba a la cola. En este momento Perú está punteando en los primeros países de América Latina. Y con problemas similares casi. En temas agrícolas, con cariño y respeto a mis amigos peruanos, pero con condiciones inferiores a las que tiene el Ecuador. La riqueza agropecuaria de variedades y diversidad que tiene el Ecuador es muchísimo más rica. La posición en el planeta nos favorece. ¿Por qué nosotros no estamos despegando? Rompamos un poco los mitos, dejemos de creer que haciendo lo mismo vamos a generar resultados diferentes. Hagamos cosas diferentes y generaremos resultados diferentes. No estoy 100% de acuerdo, pero la carta con el Fondo Monetario Internacional es que desde afuera nos den haciendo las cosas, porque desde adentro no nos hemos podido poner de acuerdo. Lamentablemente, así resulta. No está malo que le extiendan la mano, ¿no? De vez en cuando. Claro, que no le pongan muchas condiciones, ¿no? Cuando les tienden la mano, nos ponen condiciones, pero hay que saber también decir, ok, sí hay un mea culpa que tengo que hacer a puertas adentro, y veamos cómo. Creamos un diálogo, no por decreto, sino busquemos puntos de coincidencia, como hemos visto que hay con trabajadores y empleadores en el Consejo. Trabajemos sobre esos puntos. Vamos a tener puntos de choque. Pero también de coincidencia. Dejemos esos para más tarde, pero construyamos sobre lo que estamos de acuerdo. Y poco a poco nos daremos cuenta que las coincidencias son mucho más que los desacuerdos, porque las coincidencias permiten crear empleo, generar bienestar y construir una mejor seguridad social, porque la seguridad social requiere de afiliados, no se hace simplemente con buena voluntad. Tema que algún momento también lo analizaremos con usted. Gracias, licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, por haber asistido, reitero, este 1 de mayo, Día del Trabajador, acá al programa de vuelta de las emisoras municipales.